Ya, en esta parte lo que vamos a explicar, una vez que hemos creado nuestros famosos pojos, ¿cierto? O sea, considerando las claves foráneas, ¿cierto? Como objetos, en el caso del alquiler, ¿cierto? Root sería un cliente completo y vehículo sería, en este caso, patente, perdón, sería un vehículo completo. Y recuerden la regla de inicializar los elementos foráneos solamente, ¿vale? A continuación, en el mismo modelo, ya terminamos la primera parte que es crear los pojos. Posteriormente vienen los DAO que en el fondo se construyen por cada clase. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a partir creando en este orden. ¿Ya? Vamos a partir primero creando una oficina DAO. ¿Ya? Vamos a partir posteriormente creando un vehículo DAO y así hasta llegar al cliente. Acá, si bien el DAO, es cierto, representa un Data Access Object, es un objeto que permite acceder a los datos a través de métodos, ¿cierto? Como lo vimos en el primer ejemplo, donde insertamos un producto, eliminamos, actualizamos y consultamos, ¿ya? Eh, ¿Qué les voy a, qué es lo que sí o sí tienen que manejar muy bien? Es la consulta a cada una de las tablas. O sea, sí o sí el DAO o los DAO que ustedes van a tener que crear deberían tener cada uno una consulta select, ¿ya? Ahora, esta consulta en el caso de la oficina es bastante sencilla, ¿ya? Y en el caso del cliente también. Pero en el caso del alquiler y del vehículo cambia un poco la forma en cómo nosotros vamos a consultar, ¿vale? Ya. Vamos entonces a crear la oficina y vamos a ver que la oficina, para poder crear los DAO, tenemos que fijarnos básicamente en el modelo. Ya es una clase Java, tenemos que fijarnos en esta parte. Y vamos a crear la oficina. Entonces colocamos oficina, ¿cierto? Y con mayúscula le colocamos el nombre de DAO. ¿Ya? Finalizamos. Y la oficina DAO, lo primero que tenemos que considerar en la oficina DAO es que tenemos que importar el cl.conexión, ¿ya? Debemos importar además la java.util.arraylist, ¿ya? Todos los DAOs que nosotros vamos a crear son los mismos pasos siempre. O sea, podemos copiar este código y después pegarlo en los otros DAOs que vienen. Por ejemplo, en el vehículo DAO, en el cliente DAO y en el alquiler DAO, ¿vale? Además necesitamos importar, ¿ya? Im- Importar la java.sql.sqlexception, ¿vale? El SQL exception, ¿por qué? Porque en este caso nosotros vamos a ocupar un try catch para poder consultar, eh, para poder hacer la consulta SQL, principalmente manejar o manipular una consulta a través de un objeto result set, ¿ya? El DAO, recuerden que tiene un método que es static final, que en el fondo se representa o representa el static final una constante. ¿Qué significa esto? Que esa variable no puede cambiar en todo el código. ¿Ya? O sea, esta variable que yo voy a definir acá, después yo no la puedo modificar. ¿Ya? Es por un tema de, básicamente, de cuidado. ¿Ya? Static final, string, select, ¿vale? ¿Se acuerdan que, no sé si se recordarán, pero en el DAO producto, en el primer proyecto, nosotros teníamos acá 4 atributos: insert, select, update, delete. Nosotros vamos a trabajar principalmente con estos dos, ¿ya? Después más adelante, si hay tiempo, explicamos o construimos los otros, ¿ya? Esto es por un tema de tiempo en el caso del video, ¿ya? Además, además, debemos tener un private, eh, un objeto de la clase conexión, obviamente para poder utilizar los elementos, ¿cierto? ¿Quién es el que utiliza la clase conexión? ¿Quién la utiliza? Lo utilizan los DAO. Ya, esa sería una respuesta válida, ¿cierto? En términos de una consulta que se preguntó en la prueba. O sea, ¿quién es el que utiliza la conexión? El DAO. Todos los DAO utilizan una conexión, ¿vale? Como tenemos solamente 2 atributos, ¿cierto? En este caso acá lo que tenemos que hacer básicamente es basarnos en esta tabla oficina, ¿cierto? Estamos en la oficina y vamos a insertar una oficina. Recordar que el IDEOffice es autoincrementable, en la prueba va a estar todo ese detalle también, ¿ya? O sea, el IDEOffice es autoincrement. Si es autoincrement, recuerden que no va dentro de la instrucción insert, ¿vale? Entonces acá necesitamos insertar solamente en la tabla oficina, ¿ya? Vamos a insertar solamente la
ciudad, ¿cierto? Vamos a insertar la ciudad y la dirección. Aquí es muy importante que esos nombres tienen que coincidir exactamente como están en la tabla. Si estos no coinciden, obviamente van a tener un error, ¿ya? Existe un values también, ¿cierto? Y en el values nosotros tenemos que especificar un signo de pregunta y un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque el primero corresponde a la ciudad y el segundo corresponde a la dirección. Después de eso, ¿cierto? Vendría lo que es un select asterisco from, from oficina. En este caso, también es muy importante que se maneje la instrucción SQL. Esto de acá es netamente SQL, nada más. O sea, esto no puede haber errores, sino obviamente NetBeans les va a indicar aquí abajo con un error, ¿cierto? Que existió un problema, ¿ya? Y lo más probable es que el problema puede existir en su prueba. ¿Por qué puede existir ese problema? Porque a lo mejor se le olvidó eso, o esta parte de acá está mal creada, ¿ya? Creamos los métodos entonces, que serían dos. Un método entero que se llamaría insertar oficina, ¿vale? Ahí. Y este insertar oficina básicamente son los mismos pasos que se pidieron en la prueba, ¿cierto? Sería conectarnos, es el primer paso. Después tendríamos que preparar la consulta. ¿Qué consulta? La consulta que nosotros hemos definido aquí arriba, ¿cierto? Después de eso, una vez que definimos la consulta, viene el paso de definir los elementos. En este caso, aquí va a depender mucho de la tabla, porque la tabla tiene ciudad varchar, dirección varchar. Recuerden que son dos varchar, por lo tanto serían dos string. Entonces sería definir string, ¿cierto? Y abajito vamos a poner el connex.definir string, ¿vale? Ahí. Necesitamos dos definiciones, esa y esa. Obviamente este método, por obligación, tenemos que fijarnos en esta parte, ¿ya? Por eso es muy importante que hagan primero esta parte. Esta parte dice, chuta, tengo dos signos de pregunta, por lo tanto este método debería recibir dos parámetros. ¿Cuáles serían esos dos parámetros? Un string ciudad y un string dirección. ¿Por qué un string y no un entero? Porque esto en la base de datos es varchar, ¿vale? Por lo tanto, ponemos en este caso string ciudad, string dirección, ¿vale? Ahora, el número 1 corresponde a la ciudad y el número 2 corresponde a la dirección. Entonces aquí 1, 2, entonces se corresponde a la ciudad que nosotros vamos a recibir desde la interfaz gráfica, ¿ya? Y la dirección lo mismo, ¿ya? Lo vamos a recibir desde la interfaz gráfica. Después de eso, una vez que están cargadas las consultas, simplemente declaramos un entero y colocamos acá connex.ejecutarUpdate, de esa forma, ¿vale? Es un update que se ejecuta, posteriormente nos desconectamos y retornamos la variable entera, que en este caso debería ser un número 1, por lo general, si es que la consulta se hizo correctamente, ¿ya? Ese sería el paso del insertar oficina. Entonces, mucho ojo con, en este caso, la tabla, ¿cierto? En este caso, el vehículo, cuando insertemos un vehículo, se van a fijar que la patente no es autoincrementable porque es un varchar, ¿vale? Por lo tanto, va dentro de la instrucción, ¿ya? Va tal cual como aparece acá. Vamos a crear entonces, además, acá tenemos que tener mucho cuidado porque acá en el select, como yo voy a devolver, ¿cierto? Una oficina, en este caso el select, siempre devuelvo una lista, siempre devuelvo una lista. Y esa lista va a depender de la consulta que yo esté haciendo. En este caso yo estoy haciendo un select asterisco from oficina. Por lo tanto, yo debería devolver una lista de oficinas que está en la base de datos, ¿vale? Y se va a llamar get oficinas, de esa forma, ¿vale? Ya. ¿Qué es lo que aconsejo yo acá? Una array list, ¿cierto? Tenemos que crear una lista vacía de oficinas, ¿ya? Llamada lista igual a new y se apoyan del control espacio, ¿cierto? De esa forma. Y automáticamente aquí abajito retornar la lista para que no nos muestre ese error. Y seguimos programando ahí, ¿vale? Ya, y acá son los mismos pasos de siempre. Este método no recibe argumentos porque si se fijan en la consulta aquí arribita no hay signos de pregunta, por lo tanto no recibe argumentos. Ahora, connex. Nos conectamos.
preparamos la consulta, que en este caso no sería un insert, sino que sería la consulta select que está ahí, ¿ya? Después de eso ejecutamos no una query, sino que ejecutamos un update. Perdón, no un update, ejecutamos un select, ¿vale? Después de eso vendría el try catch. Entonces esto se va a tener que hacer siempre, ¿vale? Entonces queda consejo siempre que armen como una especie de plantilla, cosa que puedan ir más rápido en la creación de cada uno de estos elementos, ¿vale? SQL, exception, de esa forma. Y aquí el famoso e.print stack trace. Y acá en el try, ¿cierto? Seguimos programando. El while, WH, tabulamos, ¿cierto? Nos crea el while. ¿Ya? Y acá sería connects.getRS, obtenemos el result set de la clase conexión y hacemos un next. Es decir, vamos a ir avanzando para poder ir rescatando los elementos. Recuerden que dentro del getOfficinas, acá sería, como voy a devolver una lista de oficinas, debería crear una oficina de esa forma. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo, como yo voy a devolver una lista de oficinas, necesito crear una oficina completa. Y en esa oficina O, en este O, recuerden que O es un objeto que tiene los famosos set y get, ¿cierto? Con set modifico, con get obtengo. Por lo tanto, en este caso yo debería usar los famosos set, porque yo voy a modificar este objeto. Porque este objeto, recuerden que cuando se crea es vacío. Entonces, si es vacío, entonces yo voy a asignar con set, voy a asignar o voy a guardar, ya para que se entienda, voy a guardar en ese campo y de oficina el campo de la base de datos connects.getrs.getInt. ¿Por qué int? Porque el ID dentro de la base de datos es entero, ¿vale? Entonces, como es un select asterisco 1, 2, 3, ese es el proceso que se hace, ¿vale? Es un select asterisco, insisto. La columna 2, si nos fijamos nosotros acá, ¿cierto? En localhost, en oficina, ¿cierto? Ahí está el select asterisco, from oficina. Fíjense que la primera columna, esa es la primera columna, corresponde a los IDs, la segunda a la ciudad y la tercera a la dirección. Si la segunda corresponde a la ciudad, por lo tanto, o.setCiudad, yo ahí coloco connex.getrs.getString, ahora porque ciudad es string 2. Y lo mismo con la dirección. Sería connex.getrs.getString 3. ¿Vale? Y después de eso, una vez que yo cargué los datos, porque en el fondo esto va a ir así, saco el número 1, lo guardo en el ID de la oficina, saco talca, lo guardo, saco la dirección, lo guardo. Después de eso, una vez que el objeto tiene esos datos guardados, hasta ahí, yo agrego, ¿cierto? Yo agrego la oficina, ¿vale? De esa forma. Después de eso, vuelve el while arriba y avanza abajo, ¿vale? Sigue con la siguiente fila y hace exactamente el mismo proceso. Eso se explicó en clase, no es necesario volverlo a repetir acá, ¿ya? Recuerden siempre, después una vez que termina todo el try catch, todo eso, nos desconectamos, ¿vale? De esa forma, ¿vale? Entonces ahí tendríamos el DAO oficina, ¿vale? El DAO oficina, por lo tanto, corresponde a insertar una oficina y el get oficinas, que en el fondo esta es la estructura. Todos los métodos van a seguir la misma lógica. ¿En qué va a diferenciar? ¿En qué se va a diferenciar cada uno? Principalmente en esa consulta, ¿ya? Y en cómo se van a ir guardando los datos en este método, ¿vale? Entonces, vamos a dejar aquí hasta acá para seguir con los demás métodos, ¿vale?